Hola a todos, bienvenidos a la lección teórica de la semana séptima del sistema de transmutación masculina. Vamos a tratar la transmutación emocional y esta lección va a ser un poco densa, pero he querido grabarla en un solo vídeo porque vamos a estar hilando muchos pequeños conceptos y creo que si lo hubiese dividido por bloques no se habría visto la conexión que hay entre todas las cosas que vamos a tratar. Así que te pido paciencia con este vídeo, que va a ser un poco más largo que los vídeos teóricos habituales, pero va a valer la pena porque así te doy una visión de conjunto para las prácticas de esta semana y de la siguiente. Vamos a hacer primero una mirada hacia el principio del curso. Hasta ahora has estado haciéndote mejor en la transmutación hormonal para nutrir tu cerebro, tus neurotransmisores, con todo lo mejor que tiene que ofrecer tu cuerpo. Y esa mejora en la disposición física y hormonal te hará más eficiente a la hora de enfrentar la transmutación psicológica y la transmutación emocional. Es decir, la transmutación hormonal es la base para nutrir el cerebro, que digamos que es algo físico. Después, la transmutación psicológica se trata de transmutar en el nivel de la mente, es decir, es un nivel que ya no es físico. Las herramientas de transmutación psicológica nos van a dar una visión más completa de nuestro ser y nos va a indicar sobre todo dónde buscar, nos va a hacer encontrar muchas cosas en nosotros mismos, es decir, va a aumentar nuestra capacidad de autoexploración. Ahora quiero saltar a un concepto, quiero que te quede claro que gracias a la transmutación hormonal y la psicológica, la transmutación emocional va a tener resultados increíbles en poco tiempo. En este curso lo que hacemos es, digamos, construir paso a paso, nivel por nivel. Quiero saltar al concepto de la mente analítica porque es importante hacer una distinción entre el tipo de meditación que estoy a punto de ofrecerte en este módulo y la meditación normal, donde normalmente la recomendación tiene que ver con dejar la mente en blanco, observar tus pensamientos, etc. Quiero que analicemos la mente analítica como ese módulo de la mente que produce el razonamiento o análisis, y quiero que te des cuenta de que ese razonamiento o análisis que nosotros hacemos de la realidad siempre está supeditado a presiones más primitivas, es decir, a funciones más antiguas del cerebro, como las emociones. Es decir, la mente analítica es solo una función más del cerebro y se construye sobre las más antiguas. Es decir, la mente analítica es una mente que es como llamo al cerebro cuando está en un determinado estado. El cerebro, según esté en un estado u otro, según las ondas que emita, según las partes involucradas, crea una mente o crea otra. Entonces la mente analítica, viendo este esquema, que no hace falta que entendáis los conceptos que se están nombrando, ni que sigáis exactamente el esquema, pero creo que se ve de forma muy simple que el cerebro, el comportamiento de la mente se construye de manera modular desde las presiones más primitivas, por así decirlo, hasta las emociones y pasando hasta el último nivel, que es la influencia de la cognición, es decir, de la mente analítica. Entonces, esto no significa que la mente analítica sea buena o mala, de hecho, bueno, es lo que mejor nos permite conocer el mundo de los fenómenos, pero cuando la mente analítica aparece significa que el acceso al inconsciente está bloqueado. ¿Por qué? Porque este es, digamos, el nivel más moderno de actividad cerebral. Si este nivel está activo, el acceso a los niveles anteriores está bloqueado, aunque eso no quiere decir que los niveles anteriores nos sigan influyendo, simplemente que no los podemos modificar y no los podemos trabajar. Entonces, ¿para qué sirve la transmutación emocional? Tenemos que asumir varias cosas sobre cómo percibimos la realidad y cómo funciona nuestro cerebro. Para empezar, el conocimiento del mundo es inabarcable. Eso quiere decir que de toda la información que recogen nuestros sentidos, de todas las memorias almacenadas, de todo lo que sabes, todo lo que percibes, solo eres consciente de una mínima parte. ¿Por qué? Porque si fueses consciente de todo, básicamente te volverías loco porque no podrías dar sentido a todos esos datos. Para ti el mundo sería un caos.
Entonces hay una cosa que es el sistema de activación reticular o el filtro reticular, que lo que hace es seleccionar la pequeña parte de todos esos datos sensibles que tu cerebro va a mostrar a la consciencia. Y a partir de esos pequeños datos nosotros creamos un modelo de la realidad, un puzzle, un modelo simplificado que nos hace más fácil darle un sentido y movernos en él, darle sentido a lo que nos ocurre y a lo que somos. Este filtro reticular, que es una parte del sistema nervioso, está muy influenciado por nuestras emociones, hasta tal punto que el filtro emocional con el que miremos el mundo nos va a delimitar lo que percibamos del mundo y cómo lo percibamos. Es decir, todos los pensamientos y comportamientos al final se basan en emociones que son instrucciones que nosotros damos a nuestro sistema nervioso para detectar ciertas cosas en el mundo. Y ahora vamos a ver esto con más profundidad y sobre todo ejemplos. Por ejemplo, para la persona temerosa, la persona que vive en un nivel emocional de miedo, el mundo es peligroso porque su sistema nervioso está entrenado para mostrarle aquello que dé motivo a su miedo. Yo tengo miedo, lo que hago es que me voy a dar cuenta de todo eso que confirma que tengo razón y que debería tener miedo. Por ejemplo, cuando ves una película de terror, estás pendiente de cada ruido, de cada rincón oscuro de la casa, etcétera, etcétera. Entonces, en un mismo entorno físico, por ejemplo, en una misma habitación, si hay 10 personas, pues esas 10 personas van a interpretar lo que está pasando en esa habitación, incluso la apariencia física de la habitación, la van a interpretar de forma totalmente distinta. Siempre pongo el ejemplo de este experimento que se hizo con personas que creían tener buena y mala suerte y cómo se les invitó a una cafetería y en esa cafetería se situaron una serie de objetos y de eventos, uno de los cuales era un billete en el suelo de la entrada de esa cafetería, y las personas que decían o creían tener buena suerte eran las que con más frecuencia veían el dinero en el suelo, mientras que las personas que tenían mala suerte por lo general no lo veían. Esto es algo parecido a lo que pasa cuando no sabes dónde has puesto las llaves del coche, por ejemplo, y aunque las tengas delante de tu cara, no las ves, ¿ok? Esto es algo que se llama distancia psíquica, que vamos a ver más adelante. ¿Por qué es esto tan importante? Porque os sonará esta frase atribuida a Einstein de que los problemas no pueden resolverse al mismo nivel de conciencia que los creó. Es decir, un problema solo es tal si una emoción nos lleva a considerarlo así. Y por eso los niveles emocionales también son niveles de consciencia. Porque cuando tienes miedo y miras una situación desde el miedo, por ejemplo, en el nivel del miedo algo puede ser un problema, pero en el nivel del amor, por ejemplo, no lo es. Entonces, como lo que nuestro sistema nervioso nos muestra es limitado, solo desde un determinado nivel de consciencia una determinada situación se convierte en un problema. Desde otro nivel de consciencia ese problema como tal no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el mundo en el que está ese problema no es el mismo. Tenemos que entender que las emociones son señales químicas y es muy importante que entendamos las emociones desde un punto de vista somático, como algo que vamos a sentir en el cuerpo, aunque nosotros las racionalicemos y como vivimos encerrados en nuestra cabeza, pensemos que son algo casi conceptual. Las emociones, como digo, son experiencias somáticas, es decir, están en el cuerpo, se sienten en el cuerpo, pero producen un conjunto potencialmente ilimitado de pensamientos. ¿Por qué? Porque esto es como cuando sacas un bloque de hielo del congelador y ese bloque de hielo empieza a emitir vapor. Esos pensamientos son el vapor, pero lo que los está causando originalmente son las emociones, por lo que hemos visto antes de cómo se construye evolutivamente el cerebro. Entonces, todo pensamiento que tú tengas, si tú alguna vez has meditado de la manera tradicional, te pones a observar tu mente, lo que pasa por tu mente, que es totalmente arbitrario, cualquier pensamiento tiene una emoción o varias emociones por debajo. Y es la emoción la que está produciendo el pensamiento. Obviamente también el feedback ocurre al revés y forzándonos a tener determinados pensamientos podemos forzarnos a sentir determinadas emociones. La función de las emociones es programar nuestro cuerpo
o nuestra mente para responder ante determinado estímulo. Por ejemplo, la emoción del miedo desata una hormona de determinados químicos para que tú o quedes paralizado o puedas subir, ¿de acuerdo? Lo mismo con la gratitud, por ejemplo. Toda emoción tiene, por tanto, un objetivo y a veces es muy interesante entender las emociones desde su función biológica. ¿Por qué la evolución ha querido que yo sienta esta emoción? Eso es muy importante. Por ejemplo, la emoción de la vergüenza, que normalmente nos lleva a querer ocultarnos, tiene esa función de hacer que los elementos de la tribu que no son aceptados se destierren ellos solos y se condenen ellos mismos a la soledad. Porque para nuestra biología, lo mejor es que todos los miembros de la tribu vayan a una, al unísono. Y por eso quien llama la atención y quien es humillado se retira él solo hacia la periferia de la tribu, hacia el destierro. Quiero que entendamos las emociones como algo que surge de nuestro cuerpo, de nuestra existencia, y que tiene el destino natural de cumplir una función y luego terminar. ¿Cuál es el problema? Que a veces esto ocurre, la emoción surge, nosotros respondemos ante ella, hacemos el aprendizaje o las adaptaciones que teníamos que hacer y desaparecen, pero en otros momentos las emociones se quedan estancadas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando las emociones se quedan estancadas? Normalmente porque las reprimimos, ahora veremos los mecanismos que utilizamos. Lo que pasa es que nos quedamos anclados en el nivel de esa emoción y esa emoción está afectando a nuestro filtro reticular y por eso percibimos el mundo desde esa emoción, porque como no queremos verla en nosotros, lo que estamos haciendo es proyectarla en el mundo como destino, como recordáis que hablamos en el trabajo de sombra con las partes no integradas de nuestra personalidad en aquel caso. Entonces, esos bloqueos emocionales lo que hacen es programar nuestro filtro reticular para ver todo el mundo desde esa emoción, ¿ok? Pero esos bloqueos existen física y localizadamente, es decir, los vamos a poder detectar en determinados lugares del cuerpo. ¿Por qué? Porque todo lo que tú puedas sentir en tu cuerpo, en realidad, es tu cerebro observándose a sí mismo. Es determinadas zonas del cerebro observando otras zonas del cerebro. Y la comunicación es totalmente posible. Entonces, tenemos que una emoción bloqueada es como una instrucción nerviosa, pero que no ha llegado al final de su camino, igual que un río naturalmente tendría que terminar en el mar. Cuando existen estos bloqueos, el sistema nervioso queda sobrecargado, porque lo natural para el cuerpo es ser activado por la emoción que se está viviendo y luego relajarse cuando esa emoción desaparece. Cuando nosotros estamos constantemente en determinada emoción, aunque podamos sentir que sea desagradable, aunque la podamos juzgar como negativa y pensemos que queremos dejar de sentirla, en realidad cuando constantemente nuestro filtro reticular nos está mostrando el mundo a través de una emoción, nosotros nos hacemos adictos a esa emoción. ¿Por qué? Porque como estamos acostumbrados a ver el mundo, por ejemplo, desde el miedo, si alguien nos mostrase un mundo totalmente distinto desde, por ejemplo, el amor o la gratitud, sería tan diferente a lo que está dentro de nuestra zona de confort que inmediatamente querríamos volver a cómo nuestro sistema nervioso se ha acabado construyendo por hábito, ¿ok? Entonces, los bloqueos emocionales se crean por 3 mecanismos, que pueden tener distintos nombres según distintas teorías, pero para que lo entendamos, serían supresión o represión, expresión y evasión. Básicamente la supresión o la represión, según hay autores que utilizan represión para formas inconscientes, o sea, para la manera inconsciente de bloquear la emoción sería la represión y la manera consciente la supresión. Bueno, esto no es una distinción terminológica que no tiene demasiada importancia. La supresión o la represión es lo que ocurre cuando nosotros, por ejemplo, interiorizamos la idea de que los hombres no lloran. Entonces lo que hacemos es dejar de sentir la tristeza. O también, por ejemplo, cuando nosotros hemos interiorizado que si hablamos alto molestamos o que está mal hablar en voz alta, lo que hacemos es reprimir el volumen de nuestra voz y los músculos que se encargan de la fonación. Entonces hablamos muy bajito. El
el sinónimo sería enterrar, es enterrar esas emociones. En segundo lugar, la expresión es una forma de liberar insatisfactoria y temporalmente una emoción, incompletamente. ¿Qué es lo que pasa con el ejemplo que pongo siempre de cuando tú estás hirviendo agua en una olla cerrada o cuando estás hirviendo algún alimento con agua, que cuando hay tanta presión en la olla, el agua empieza a subir, incluso empieza a salirse poco a poco de la olla. Y hasta que no abres la tapa, o si no hay un mecanismo para que salga ese vapor, pues lo que hace la tapa es temblar constantemente, se crea espuma, se desborda el agua, etcétera. Nosotros lo que hacemos es que como no nos han entrenado, no hemos aprendido a simplemente bajar el fuego o apagar el fuego, lo que hacemos es, cuando no aguantamos más, pues explotar, ¿no? Dejar que salga lo mínimo de esa presión como para poder seguir con nuestras vidas. Es un mecanismo de urgencia. Entonces, la expresión, aunque a veces se ponga como el mecanismo válido para lidiar con las emociones, en realidad la expresión lo que hace es crear un bucle donde cada vez que yo me siento abrumado por una emoción, tengo que recurrir al mismo comportamiento. Por ejemplo, cuando siento deseo sexual, tengo que masturbarme. Y además lo que hago es afectar a mi entorno, porque si cada vez que yo siento enfado grito a otra persona, lo que hago es que le traslado ese enfado. Y ahora esa persona tiene que lidiar con esa emoción y seguramente le grite a una persona más débil, etcétera, etcétera. Y por último, la evasión consiste en conectarnos con la energía de otro objeto para no tener que lidiar con la nuestra. Esto es lo que hacemos cuando cambiamos nuestro nivel de consciencia con drogas, cuando nos ponemos a ver series o películas, a trasladarnos a mundos imaginarios donde hay otras emociones, cuando jugamos a videojuegos donde nosotros manejamos a personajes o hacemos cosas que no hacemos en el mundo real para sentir lo que no sentimos en el mundo real, cuando, por ejemplo, apostamos para tener un sentido de diversión que no nos da nuestra vida, etc. Entonces, voy a volver al tema del destino porque me parece muy importante entender que las emociones son, digamos, la manera principal que modela nuestro filtro reticular. Nuestro filtro reticular a la vez es lo que modela la realidad que percibimos. La realidad es un modelo que nuestro cerebro crea. Y por culpa o gracias a nuestro filtro reticular hay cosas del mundo que percibimos, otras que no, y hay cosas que sencillamente percibimos de manera distinta. Y esto es lo que es el desplazamiento, es decir, aquello que mi filtro emocional está alterando en mí mismo, al final lo veo como una alteración en el mundo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la herramienta para, digamos, modificar mi filtro reticular a través de las emociones y dejar de ser esclavos de las mismas? Básicamente se trata de, en vez de utilizar estos mecanismos de bloqueo que hemos visto, conectar con cada emoción plenamente, dejarla surgir, no interferir con ningún mecanismo de represión. No solo vais a ver que hay mecanismos de represión de las emociones, sino que a nivel fisiológico nosotros, digamos que nos acostumbramos a poner freno a las emociones. En las meditaciones guiadas que vais a tener esta semana y también las siguientes, vais a ver cómo os doy instrucciones para relajar esos músculos de control, ¿no? Entonces, nuestra resistencia a sentir plenamente las emociones es lo que bloquea las emociones en nuestro cuerpo. Y eso es lo que crea el apego, porque nos acostumbramos a ver el mundo desde ciertas emociones. Cada persona tiene una acumulación distinta de todas las emociones que te voy a presentar. Básicamente, como el sistema nervioso humano es quizá el más complejo de todo el reino animal que sepamos, tenemos una gran sensibilidad no solo para entender el mundo, sino también para el dolor, y también tenemos una gran habilidad para bloquear emociones, ¿de acuerdo? Y es precisamente por eso por lo que todos tenemos unos nudos emocionales tan grandes, pero esas emociones se pueden limpiar y las podemos limpiar en general, es decir, podemos meditar sobre la culpa directamente para ir limpiando esa carga de la culpa que hemos acumulado durante años en distintas situaciones,
o podemos limpiar un conjunto de emociones relativas a un problema en concreto. Os sorprenderá como muchas veces la solución a un problema que tengáis, incluso a nivel de negocios, de decisiones que tengáis que tomar de negocios, o decisiones que tengáis que tomar, como por ejemplo si mudaros a una ciudad o a otra, tomar un trabajo o continuar con el que tenéis, qué carrera elegir. Todo eso no es un problema racional en el 95% de los casos. No se trata de encontrar la verdad. Se trata de liberarte de las emociones que te están haciendo, uno, primero, ver eso como un problema, y segundo, no te están permitiendo ver todas las opciones que tienes. Solo estás viendo las opciones que la emoción asociada al evento te está permitiendo ver. Y eso es muy importante, porque no importa lo potente que sea tu mente analítica. Tu mente analítica solo va a trabajar con lo que tu filtro reticular te muestre. Durante la meditación emocional pueden y suelen surgir resistencias ante el mismo procedimiento. No solo vamos a tener que aprender a experimentar plenamente determinadas emociones, sino que unas emociones se van a solapar con otras. Entonces, por ejemplo, habrá personas que sientan miedo ante el proceso de meditación emocional y se van a estar planteando si van a sufrir, por ejemplo, o si van a dejar de ser ellos mismos, o si van a estar preparados ante los cambios que van a venir. Simplemente son preguntas que están surgiendo de la mente analítica porque la emoción que subyace es el miedo. Si es la ira la que está controlando esa percepción, lo que vamos a ver es, pues a lo mejor decepción, porque puede que algunos esperaseis otra cosa de este módulo, puede que algunos consideréis que es estúpido o que os recuerde esto a una persona que os habló de esto hace mucho tiempo y a la que odiáis, por ejemplo. Como veis, todos los productos de la mente analítica van a estar hackeados por la emoción que guíe la percepción. También la apatía, por ejemplo, muchos de vosotros pensáis que a lo mejor no tenéis remedio, no tenéis ninguna manera de mejorar, ¿no? Entonces vais a pensar que esto es una decepción y que no va a servir de nada. Las emociones se pueden cruzar y anudar en muchos niveles. Y quiero aclarar que esto no consiste en reflexionar ni en pensar, se trata de experimentar emociones, como vas a ver en las meditaciones. Vamos a ver ahora una escala de emociones. Como esto es un trabajo de por vida, yo en el curso me voy a centrar en las emociones negativas. Las emociones negativas se llaman así porque, bueno, básicamente por contraste, y sobre todo porque de menos a más lo que vamos a ver es que hay cierta energía, cierto nivel de energía asociado a cada emoción, y vamos a entender perfectamente por qué. Voy a intentar definir estas emociones. Veréis que, bueno, hay muchos autores que hablan de esto, hay muchas escuelas y algunos eligen otras emociones, pero yo considero útil tener en cuenta estas 8 como las negativas, y luego están las positivas, que simplemente quiero que las tengáis en cuenta porque vais a empezar a conectar con ellas naturalmente. Este trabajo no se trata de forzar emociones de aceptación, amor, alegría o paz. Esto se trata de asumir que estas emociones positivas son las que naturalmente, como seres, tenemos. Son las emociones que estamos produciendo constantemente y son las que caracterizan nuestra existencia. El único problema es que no lo vemos porque están estas de aquí bloqueadas, ¿ok? Entonces, conforme vayamos disminuyendo la carga de estas emociones negativas, estas van a surgir naturalmente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a repasarlas uno a uno. Antes, recordarte que cada emoción va a traer pensamientos o vivencias o personas como has visto hasta ahora, ¿no? Entonces, normalmente cuando tu sistema nervioso está dominado por el miedo, lo que vas a hacer es atraer pensamientos, vivencias y personas que alimenten ese modelo del mundo. Pero lo mismo con las emociones positivas. La clave, como digo, no es perseguir las emociones altas, no hay que hacer nada, simplemente hay que renunciar al apego a las emociones negativas, porque el estado natural es de plenitud. Es al revés de como solemos pensar, que tenemos que hacer cosas y tener más cosas y conseguir cosas y mejorar para llegar a la plenitud, y es al revés, tenemos que dejar de. Entonces,
Cada uno de nosotros tenemos, digamos, una emoción con la que principalmente conectamos, porque estos son conexiones nerviosas y es un hábito, pero eso no significa que no puedas vivir otras. De hecho, seguramente habrá momentos de tu vida en las que hayas estado conectado con emociones más altas y te habrás movido en todo el espectro de emociones negativas, que es donde la humanidad suele estar, en estas 8 emociones. Algunos autores dicen que el nivel medio de la humanidad está entre la apatía y el deseo, ¿no? Y que normalmente pues hay un grupo de personas que está un poco más abajo y que está principalmente la vergüenza y la culpa, aunque como repito, todos sentimos estas 8. Y luego hay un grupo de personas que ya está un poco en la ira y el orgullo, que si os fijáis son emociones que son energéticamente mucho mayores, porque en la ira hay una cantidad de energía enorme, simplemente está dirigida contra el objeto inadecuado, ¿no? Entonces, vamos a tratar de definir estas emociones. No hace falta que compres mi definición al 100%, simplemente ya te he explicado que esto se trata de experimentar las emociones y que por lo tanto no es tan importante que a nivel conceptual estemos en el mismo peldaño vosotros y yo. Simplemente es un mapa, ¿ok? Entonces te animo a que conforme yo vaya nombrando estas emociones, tomes nota y trates de analizar cómo se asocian con situaciones que estás viviendo ahora mismo en tu vida o eventos relevantes de tu vida que crees que te han podido estar lastrando. Hay que entender, antes de que nos pongamos a ver las emociones una a una, y es que conforme nos deshagamos de emociones más bajas y las empecemos a transmutar, naturalmente va a ser un poco como magia porque no os vais a dar cuenta, ¿de acuerdo? Y digamos que cuanto menos buscas, más sincronicidades ocurren. Conforme te deshagas de emociones más bajas, tu vida va a cambiar de una forma sutil pero radical. Y por eso es interesante, y voy a añadir un modelo de diario que yo utilizo, que además te va a servir para utilizar de diario para todos los módulos que hemos visto hasta ahora. Así en un solo diario vas a tener todo el trabajo que hagas. Pero también te vas a dar cuenta, aunque te aviso, no va a ser de inmediato, es decir, esto ocurre como de súbito, te das cuenta de que los pensamientos intrusivos asociados a cada emoción van a disminuir. Cuando tú empiezas a trabajar, por ejemplo, con la vergüenza, verás que primero te vas a dar cuenta de que tu mente estaba constantemente produciendo pensamientos que no eran más que una manifestación de la vergüenza reprimida. Pero conforme la empieces a transmutar, te vas a dar cuenta de que a lo mejor pasas un día completo sin ningún pensamiento intrusivo relacionado con la vergüenza. Y este estrés no solo disminuye a nivel psicológico, sino que a nivel físico te vas a sentir más ligero y vas a tener más energía, porque lo que está drenando tu energía son todas estas emociones bloqueadas, activando inútilmente tu sistema nervioso. Así que vamos a ver primero la vergüenza. Repito, trata de analizar cómo se asocian con cosas que estés viviendo y te animo a que por cada emoción que yo voy a nombrar y describir, pues anotes una situación actual o evento de tu vida pasada donde tengas una carga emocional fuerte por cada una de las emociones. Normalmente el primer evento que venga a tu mente es el evento con el que deberías empezar a trabajar, porque está demostrado que en el cerebro los recuerdos no se almacenan de forma lógica ni gramatical, se almacenan según la tonalidad emocional, ¿ok? Entonces te animo a asociar eventos de tu vida actual o pasada a las emociones que vas a ver y sobre todo que puntúes del 1 al 10 la carga emocional, ¿ok? El nivel 10 sería una carga emocional muy fuerte que te está lastrando y que te hace muy infeliz. El nivel 1 sería una carga muy ligera, básicamente, que estás muy cerca de poder integrar y aceptar. ¿Por qué? Porque cuando empieces a meditar, lo mejor es que empieces por aquello que te está lastrando más. Primera emoción, la vergüenza. La vergüenza es la emoción más baja porque lo que te hace es querer ocultarte, querer desaparecer. Sientes que has hecho algo o que eres algo que la gente no debería ver y quieres mantenerte en secreto, en privado.
te sientes humillado. Biológicamente esto, como he dicho antes, está asociado con el destierro, con la expulsión de la tribu, tu grupo, tu familia, tus amigos, lo que sea. Tiene que ver mucho con guardar secretos. Como digo, siempre quieres estar solo o valoras de forma muy visceral la privacidad. Tienes dificultad para abrirte ante otras personas y constantemente necesitas máscaras para no mostrarte. Podemos además sentir vergüenza de otras emociones. Por ejemplo, te puede dar vergüenza sentir miedo porque tienes interiorizado que no deberías sentir miedo. O te puede dar vergüenza sentir deseo ante determinadas personas o cosas. La siguiente emoción sería la de la culpa, que es la que corresponde a cuando uno considera que es malo, que no se merece algo, que se quiere castigar o que quiere que otras personas le castiguen. Y es un sentimiento que surge porque nos rechazamos o cuando nos rechazamos. Tiene que ver con remordimientos, tiene que ver con el autosabotaje porque no merecemos ciertas cosas y cuando nos empieza a ir bien lo que hacemos es darnos un correctivo a nosotros mismos. Suele estar asociado al castigo, sobre todo de otras personas, pero que luego interiorizamos y nos castigamos a nosotros mismos. Y puede llegar en cualquier momento. Normalmente hay personas que constantemente están temiendo que les pase algo malo, que otras personas les recriminen algo que han hecho mal. Eso es el sentimiento de culpa saboteando el sistema nervioso. El sentimiento de que nunca estás haciendo lo correcto, siempre estás haciendo algo que no está bien o deberías estar haciendo otra cosa. También, para no ver la culpa en ti mismo, la proyectas en los demás y siempre estás viendo cómo los demás hacen cosas moralmente reprobables y quieres castigarlos. Y respecto a otras emociones, puedes sentirte culpable a veces de estar sintiendo otras cosas. Entonces, puedes sentirte culpable por tu propio deseo o puedes sentirte culpable por tu orgullo. Entonces, ahí vemos cómo las emociones siempre se pueden anudar y puede haber varios estratos de emociones envolviendo el mismo problema. La siguiente emoción es la apatía, que tiene que ver con la desesperanza, con el nada tiene sentido, nada vale la pena. Y es una sensación de aburrimiento y de derrota. Está asociada con la soledad, con la depresión, dificultad para divertirse o reír en la mayoría de situaciones, estás constantemente cansado, puede que te sientas inútil o una víctima. Las personas que están en la apatía suelen poner excusas constantemente para no actuar y consiste en identificarte con tu yo mediocre o con la parte de ti mismo que consideras que no tiene recursos, que está inválida. La función biológica de la apatía es pedir ayuda, es decir, yo no puedo. Y normalmente puede que esconda miedo. Normalmente la apatía surge porque no somos capaces de ver nuestro miedo. Entonces justificamos nuestro miedo diciendo que, por ejemplo, si no queremos hacer algo porque tememos hacerlo mal, lo que hacemos es invocar el sentimiento de pereza y así, pues como no nos equivocamos, no podemos hacerlo mal, ¿no? Si no pruebas, no te puedes equivocar. La siguiente emoción sería la tristeza, que sería la incapacidad para amar o ser amado. Está relacionada con el duelo, es decir, en pensar constantemente lo que hemos perdido, en el tiempo que hemos desperdiciado, en oportunidades que hemos perdido. Tiene que ver con el abandono, el dolor, la nostalgia de personas y lugares, la soledad, el pesimismo. Normalmente lo que hemos interiorizado es que no podemos superar algo, no podemos superar una pérdida. Y hay que darse cuenta de que la tristeza siempre se basa en el apego. Sentimos que las cosas o las personas o los lugares son algo que forma parte de nosotros. Entonces, cuando perdemos esa tristeza es como que nos perdemos a nosotros mismos. Si nos desapegamos de todos esos elementos, seremos capaces de convivir con su presencia, con su ausencia. Normalmente, cuando nuestro sistema nervioso está dominado por la tristeza, queremos consumir constantemente historias tristes, incluso pues, música triste para estar cómodo en esa interpretación del mundo. Y se puede mezclar con la rabia o la culpa. En realidad todas las emociones se pueden mezclar con todas. Esto vas a aprender a verlo en ti mismo. Sin embargo, lo común es que se mezcle con la rabia, ¿no? Por ejemplo, hay muchas viudas que se enfadan con sus maridos cuando mueren, como me has abandonado. Incluso también culpa, porque muchas veces pensamos que podríamos haber hecho
algo para evitarlo, deberíamos haber aprovechado más el tiempo con esa persona y empezamos a culparnos, ¿no? Ha pasado algo tan malo que necesariamente nosotros somos malos. La siguiente emoción es el miedo. Quiero que veáis que aquí ya hay más energía, porque el miedo significa que te importan las cosas, ¿no? Significa un compromiso en algún modo, significa que te preocupas por ti mismo, al contrario que, por ejemplo, con la vergüenza o la culpa, donde te castigas, ¿no? Con el miedo surgen preocupaciones constantes, puede haber sentimientos de paranoia, siempre estamos tomando precauciones, siempre nos bloqueamos ante cualquier posible conflicto, te quedas sin palabras, tiene que ver mucho con la timidez, con estar siempre a la defensiva, te sientes amenazado, proyectas en los demás y entonces sospechas. Suele mezclarse con ira porque normalmente solemos tener miedo a reaccionar con ira, porque la ira tiene mucha energía. Entonces normalmente sentimos miedo para controlarnos y no actuar con ira o no ceder a nuestro enfado. También el miedo se mezcla con el propio miedo, porque no queremos sentirlo plenamente, ¿no? Normalmente hay un gran salto entre el miedo y el deseo, porque cuando tenemos miedo a experimentar nuestras propias emociones, nos va a costar bastante transmutar estas primeras 4 emociones más bajas. Entonces, a veces es adecuado empezar a transmutar el miedo, porque es lo que va a desbloquear el resto de emociones. Después vendría el deseo. Cuando tengo miedo, no he ido a por lo que quiero, simplemente temo. Pero y obviamente, pues después del deseo, cuando creemos haber conseguido aquello que queríamos, nos damos cuenta de que eso no era lo que queríamos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso está moldeado por el deseo. Entonces el deseo nunca puede parar y por eso la decepción nunca puede parar. Entonces, aquí quiero ahondar un poco en el concepto de distancia psíquica. La distancia psíquica significa que cuando nosotros deseamos algo con mucha fuerza, lo que estamos diciendo a nuestro inconsciente es que no lo tenemos. Y eso es lo que crea distancia psíquica. Y esto es lo que explica que tú a veces tienes las llaves de tu coche en la mano y sin embargo crees que las has perdido y no sabes dónde están. Y parece que buscas y miras en los mismos sitios una y otra vez y te resulta muy raro, pero no las ves. Y de repente hay otra persona que ve las llaves y resulta que las tenías en la mano o las tenías enfrente, pero tu sistema nervioso literalmente te las estaba ocultando. ¿Por qué? Porque tú le estabas diciendo a tu sistema nervioso que no tienes las llaves, porque le estabas deseando tener las llaves de forma tan fuerte que tu cerebro ha creado esa distancia psíquica para hacerse coherente. Y por eso, si perdéis las llaves, lo mejor que podéis hacer es conectar con la emoción de lo que sentiríais si ya tuvieseis las llaves. Por ejemplo, agradecimiento, consuelo, tranquilidad, paz. Y en ese momento, mágicamente, las llaves aparecen. Consejo para los que perdéis cosas. Entonces, con el deseo lo que hacemos es obligarnos a sufrir por lo que queremos. Pensamos que debemos desear y que cuanto más deseamos algo, más fácil es que lo obtengamos. Y es al contrario. Después del deseo viene la ira, que es una emoción con una energía muy alta. Sinónimo sería enfado, venganza, discusiones, violencia, odio, resentimiento. Normalmente nos dedicamos a señalar injusticias a nuestro alrededor, motivos para enfadarnos. Generalmente está muy asociada al miedo, porque normalmente nosotros solo reaccionamos con ira cuando necesitamos esa energía porque no nos sentimos fuertes. Entonces, si no te sientes fuerte, sientes miedo porque te sientes en peligro y entonces es cuando el cuerpo responde con ira si es que tienes ese nivel desbloqueado. Hay personas que no pueden enfadarse porque no han llegado a ese nivel de energía para responder. Y normalmente el problema de la ira es, como he dicho antes, que se dirige al objeto equivocado, ¿no? Normalmente si controlamos la ira y podemos dirigirla hacia cumplir nuestros objetivos, vamos a avanzar muy rápido, porque ya os digo que la ira es una energía muy fuerte, pero la ira cuando la dirigimos contra nosotros mismos, contra personas a las que echamos la culpa de las cosas, cuando en realidad la responsabilidad es nuestra, pues lo que hace es hacernos ir hacia atrás. Y por último,
La última de las 8 emociones negativas que vamos a transmutar sería el orgullo. El orgullo lo que dice es las cosas deben hacerse a mi manera y buscamos constantemente los logros, ser reconocidos, ser especiales ante los demás. Está asociada con el perfeccionismo. Te sueles comparar constantemente con inferiores o lo que haces es criticar a otros grupos, ¿no? Tú creas tribus donde entras en un paradigma de nosotros contra ellos y además nosotros somos los buenos y ellos son los malos, ¿no? Como mira toda esta gente que no sabe transmutar su energía sexual, qué estúpidos son, qué perdidos están, ¿no? Para inflar tu orgullo. Quieres tener la razón constantemente y quieres demostrarlo, no permites que alguien te señale si te has equivocado en algo, sea verdad o no. Una cosa es que sea verdad o no a nivel racional. Yo estoy hablando de la reacción emocional que te hace ser puesto en duda, ¿no? Estás completamente apegado a tus valores, a ideas, a grupos, no puedes renunciar a ellos, no, incluso aunque te demostrasen paso por paso que estás equivocado, no podrías ceder. Y normalmente está asociado a una actitud de arrogancia. Intentas humillar a los demás de vez en cuando o los estás juzgando también constantemente. Y básicamente es, bueno, yo tengo las respuestas y no admito errores. Normalmente hay una cosa que se llama ego espiritual, que es lo que surge cuando una persona que a lo mejor está sufriendo mucho en emociones muy bajas, ¿no? A lo mejor de depresión, de culpa, de mucho miedo, descubre alguna rama de la espiritualidad y lo que hace es elevarse a la sensación del orgullo y lo que ocurre es que empieza a sentirse orgulloso y a crear una máscara nueva, ¿no? En lugar de quitarse la máscara anterior que le estaba haciendo sufrir tanto, lo que hace es sustituirla por una nueva personalidad iluminada, ¿no? Donde bueno, yo antes estaba equivocado, pero ahora tengo todas las respuestas, sin darse cuenta de que pues, el camino no ha acabado todavía. La diferencia entre el orgullo y el amor, porque hay mucha gente que piensa que el orgullo es algo positivo, y ya os digo que yo no pretendo imponer mi definición. Esta no es la definición de diccionario del orgullo, esto es simplemente cómo vamos a poder detectar esta emoción en nuestra vida. Pero la diferencia entre el orgullo y el amor, por ejemplo, el amor al país de uno o el amor a uno mismo, es que cuando uno ama algo, uno no duda sobre la valía de lo que ama, ¿ok? Cuando yo me amo a pesar de mis defectos. Y creo que mis defectos forman parte de mi perfección. Igual que cuando amo a alguien no espero que sea perfecto, sino que de hecho hasta sus defectos me parecen amables. Sin embargo, cuando lo que hay es orgullo en lugar de amor, lo que voy a hacer es intentar esconder esos defectos o me voy a enfadar con quien los señale porque no los quiero ver. Entonces, si critican a mi país, por ejemplo, yo soy muy orgulloso respecto a mi país, voy a reaccionar a lo mejor con ira, voy a intentar humillar a la otra persona, demostrar que está equivocada. Sin embargo, si alguien señala los defectos de mi país y yo amo a mi país en lugar de estar orgulloso, eso no me va a afectar emocionalmente, porque es como si criticasen a, no sé, la chica con la que yo me he casado porque es bajita o porque tiene un par de kilos de más. Me da igual porque es a la que yo amo. El orgullo se puede mezclar con la vergüenza, por ejemplo, vergüenza de quizás estar equivocado, tener miedo a estar equivocado y si todo lo que he creído hasta ahora era una ilusión y me equivoqué, ¿no? Entonces ese miedo lo quiero esconder inflando mi orgullo. Y también puede ser la culpa, ¿no? Bien, ¿cuál es el plan? Después de este empacho de emociones, espero que hayas tomado nota y que hayas detectado muchos ejemplos en tu vida. Ya os digo que todos hemos pasado por todas esas emociones en algún momento y que cada uno, digamos que está más tiempo en una de esas emociones. El plan es transmutar las emociones más bajas para que dejen paso a las más altas. Ya os digo que no se trata de perseguir ni esforzarse para llegar a las emociones altas, sino que, digamos, el reino de los cielos ya está aquí y lo único que hay que hacer es quitarse las nubes de delante de los ojos. Entonces, para la mayoría de nosotros, y me incluyo, estamos acostumbrados a que la felicidad esté en alguna de estas emociones. Lo que vamos a hacer es experimentar un tipo de felicidad que a lo mejor
no lo sé, no quiero ser orgulloso, pero a lo mejor muchos de vosotros no habéis experimentado nunca. Hablo desde mi experiencia porque cuando yo empecé a trabajar con esto, digamos que estaba en una nube, porque no estaba acostumbrado a que mi sistema nervioso funcionase fuera de estas 8 emociones. Y es un estado de bendición que no había experimentado nunca. Y lo que para mí antes era la felicidad, me di cuenta de que no, era un apego a estas emociones. Por ejemplo, la del orgullo, ¿no? No me había dado cuenta de que había algo más por encima del orgullo hasta que empecé a trabajar con esa emoción. Entonces, las estrategias que vamos a estar trabajando tanto esta semana como la siguiente va a ser, primero, entender el mecanismo básico, cómo meditamos emocionalmente, cómo experimentamos plenamente las emociones y las dejamos ir en lugar de bloquearlas. Esa va a ser la primera meditación que tenéis en esta semana séptima. Y en segundo lugar, como método de entrenamiento, lo que voy a hacer es facilitaros una transmutación progresiva donde vais a pasar por estas 8 emociones, ¿vale? Vamos a dedicar un par de minutos a cada una para que os empecéis a familiarizar con cómo vuestro cuerpo ha almacenado el trauma y esas emociones bloqueadas. Cada uno vais a sentir las emociones de una manera distinta. Por ejemplo, en mi caso, la emoción de la vergüenza está muy asociada a la boca, la cara. Esto tiene mucho sentido simbólico. Normalmente el miedo se puede sentir más o en la garganta o en el estómago. Esto ya os digo que no es una regla. Esto cada uno lo almacena en su cuerpo de una manera. Y lo que vamos a hacer en la semana 8 es que voy a intervenir con alguno de vosotros, seguramente con la persona, una de las personas que ganase el concurso que hicimos de las primeras compras del curso. Quiero que veáis cómo trabajo con una persona meditando, digamos, en directo, dirigiendo yo su meditación, porque lo que quiero que aprendáis es a meditar con estas estrategias, pero por vuestra cuenta, ¿ok? El mecanismo básico de meditación emocional y la transmutación progresiva son meditaciones para entrenar, pero lo que debéis hacer es aprender los mecanismos, familiarizaros con las emociones y empezar a meditar sin guía para transmutar una emoción específica. Si vosotros veis que vuestro nivel de bloqueo emocional en una emoción específica ha sido de 9 o de 10, lo mejor es empezar a transmutar esa emoción, porque vais a tener cambios más rápidos. También os recomiendo, si por ejemplo ya estáis trabajando un par de semanas con una emoción específica, veis que se empieza a liberar, veis que ya conocéis bien el mecanismo, os recomiendo transmutar a diario. Por ejemplo, puede ser después de la transmutación hormonal, es decir, después de la práctica de elevar la energía sexual hasta el cerebro, o puede ser durante la noche cuando yo me planteo, bueno, qué reacciones emocionales desmedidas he tenido durante el día, desde qué emociones he estado experimentando el día a día y qué bloqueos me tengo que quitar para estar, digamos, más libre y transmutar las emociones bajas para que el día siguiente sea mejor. Normalmente lo que experimentamos en nuestro día a día nos da un reflejo de qué problemas debemos solucionar. Y luego, normalmente, cuando aprendes todo este mecanismo, también es muy interesante, y es lo que voy a intentar hacer en directo. Bueno, en directo no, pero de forma interviniendo en vivo con uno de vosotros, es solucionar un problema concreto. Es decir, pienso en el problema que más me esté limitando ahora mismo, que me quite el sueño, que quiera arreglar en mi vida. Y lo que hago es preguntarme qué emociones tengo bloqueadas respecto a ese evento, ¿no? Normalmente, si, no sé, pongo un ejemplo muy común, una ruptura de pareja, pues empiezas a plantearte desde la emoción más baja, quizás se puede hacer empezando desde la más baja o simplemente preguntándote qué sientes y conectando con tu cuerpo. Pero imagínate que has tenido una ruptura de pareja y lo que haces es preguntarte, ok, ¿qué situaciones o qué sentimientos de vergüenza tengo asociados a este evento? Y empiezas a transmutar la vergüenza. Y cuando ves que el nivel de vergüenza bloqueado empieza
a irse, pasas a la siguiente emoción. Y dices, vale, ¿qué elementos bloqueados de culpa tengo respecto a esta ruptura? Que eso es súper común, tener sentimientos de culpa. También puedes tener sentimientos de miedo por quedarte solo, tristeza por quedarte solo, apatía porque piensas que no vas a tener energía de reconstruir tu vida amorosa. Puedes tener miedo de quedarte solo para siempre, puedes tener ira contra ti mismo por haber estropeado la relación, contra la otra persona por haber tomado la decisión de irse, puedes tener orgullo pensando quién se cree esta chica para desperdiciar la oportunidad de estar conmigo, etcétera, etcétera. Como veis, cada uno va a tener unas emociones, a lo mejor tenéis todas. Todos esos nudos lo que van a hacer es aumentar el problema. Cuando os liberéis de esas emociones, las vais a ver eso no como un problema, sino como una bendición, como algo que naturalmente debería pasar y que no va a alterar en nada vuestra felicidad. Pero esto lo vamos a ir trabajando una vez que aprendáis el mecanismo básico y empecéis a familiarizaros con las emociones en una transmutación que vamos a hacer progresivamente desde la primera emoción, desde la vergüenza hasta el orgullo. ¿Qué esperar de estas meditaciones? Ya os digo que en los primeros días lo único que debéis esperar es nada y simplemente practicar. Pero es muy común que ocurran cosas como que de repente empezáis a experimentar casualidades. Ya sabéis que las casualidades no existen. Todo lo que experimentéis en la vida como casualidad es fruto de un trabajo interior, ¿ok? Es una señal de tu sistema nervioso, básicamente, pero que tú no te das cuenta de que la has puesto tú mismo ahí, por así decirlo. Esto se puede manifestar también como golpes de suerte y también sincronicidades, ¿no? De repente piensas en una persona y te la encuentras por la calle al día siguiente, o sueñas con una persona y al día siguiente la ves o te llama, ¿no? Lo que sea. Reducción del estrés general, porque gran parte del estrés que tenemos es por emociones bloqueadas, haciendo ahí su trabajo de sabotear el sistema nervioso. Estado de ánimo mejorado, porque cuanto más te liberes de las emociones bajas, más naturalmente vas a fluir hacia las altas. Esto se va a notar mucho en la socialización, porque las personas inconscientemente detectamos el nivel energético de las personas. O sea, vosotros, por poner un ejemplo extremo, los sin techo y personas que están viviendo en la calle normalmente tienen una energía que, imaginaos la vergüenza de una persona así, ¿no? Por muy accidental que pueda ser, como termina así, esa persona seguramente cargue con una energía de vergüenza muy grande. Y nosotros inconscientemente notamos que nos atraen personas con vibración alta, con emociones altas, y que de algún modo nos repelen personas que están en vibración baja. Esto es totalmente biológico y normal, no es nada por lo que sentirse culpable. Y de hecho, eventualmente cuando nosotros aumentemos nuestra vibración, por así decirlo, y empecemos a vivir en emociones más altas, podremos influir positivamente a los demás, ¿no? Y que se eleven con nosotros. Y también es muy común tener golpes de creatividad. ¿Por qué? Porque vas a estar viendo el mundo desde emociones completamente distintas. Entonces el mundo lo vas a ver de forma distinta. Y básicamente lo que quiero hacer es hilar lo que hemos visto hasta ahora sobre la meditación emocional y hablarte de algo que es muy común en estos ámbitos de la transmutación de la energía sexual, y es la manifestación, o sea, la capacidad de manifestar cosas en el mundo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que para la mayoría de personas esto suena a magia y por lo tanto suena a fantasía, y yo soy una persona que siempre ha pensado eso, pero ahora entiendo que lo que en un principio sonaba básicamente a una alucinación mental, tiene mucho sentido cuando aprendes cómo funciona el sistema nervioso y cómo las emociones boicotean el filtro reticular, etcétera, etcétera. Entonces quiero hacer un repaso sobre la manifestación, que va a tener que ver un poco con poner un pie en el lado de la ciencia y la razón, y otro un poco más en el lado espiritual, para intentar casar los dos mundos y darnos cuenta de que no todo es tan mágico, pero no todo tampoco es tan analítico, ¿no? Que no todo es, lo único que importa es lo que ocurre en un laboratorio, ¿no? Vamos a ver cómo estos dos mundos casan. Partimos del hecho de que toda infelicidad surge
del apego, ¿de acuerdo? Las emociones que tenemos asociadas a un problema nos impiden ver la solución. O sea, si yo estoy enfocando un determinado problema desde la ira, lo único que voy a ver son aquellas opciones para solucionar el problema que mi ira sea capaz de mostrarme. Solo cuando me libero de las emociones que han generado el problema, puedo ver las opciones, igual que puedo ver las llaves cuando dejo de estar preocupado por no encontrarlas. Esta es la idea. Entonces, cuando yo siento apego hacia las cosas, eso es lo que genera infelicidad, porque eso es lo que crea el problema. Porque estoy viendo el problema solo desde, digamos, los anteojos emocionales de mi emoción bloqueada. Un ejemplo muy claro es cuando en el desamor sentimos tristeza, ¿no? Si nosotros sentimos tristeza por desamor, creamos distancia psicológica, como cuando perdemos las llaves, y lo que hacemos es inconscientemente evitar el amor y facilitarnos a nosotros mismos los comportamientos que inconscientemente sabemos que nos evitan el amor. Sin embargo, si yo me libero de ese duelo, de esa tristeza por no tener a pareja ahora mismo, por ejemplo, lo que hago es que liberándome de la tristeza me convierto en amor y por lo tanto lo atraigo. Esa es la idea. Esta frase lo mejor es que la leáis varias veces hasta que la entendáis plenamente, y es que lo que siento por no tener es lo que me separa de ser alguien que naturalmente atrae lo que quiere. Voy a repetirlo. Lo que siento por no tener algo, o sea, la tristeza que siento por no tener amor, es lo que me separa de ser alguien que naturalmente atrae el amor. ¿Cómo se atrae el amor? Entre comillas. Bueno, básicamente, igual que cuando tú en lectura rápida lo que haces es mirar el índice de un libro y hacerte un mapa mental en la cabeza antes de leer el libro, el amor se atrae cuando tú eres capaz de experimentar la emoción del amor, es decir, el resultado de aquella cosa de tu vida que te va a traer amor. Si yo, por ejemplo, para sentir amor necesito que la persona que tengo en mi vida sea de determinada manera, lo que hago es experimentar la existencia como si ya tuviera a esa persona antes de que exista. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es decirle a mi sistema nervioso que lo que tiene que hacer es ver en la realidad cualquier cosa que me acerque a ese resultado. Sin embargo, si lo que yo estoy es triste porque no tengo a esa persona que supuestamente me daría esa emoción de amor, lo que estoy haciendo en realidad es decirle a mi sistema nervioso que lo que tiene que hacer es buscar todas las ocasiones de sentirme triste, ¿no? Entonces, en lugar de encontrar esa persona ideal, lo que voy a ver son crónicas de desamor y voy a boicotearme a mí mismo. ¿Cuál es la frecuencia de trabajo ideal con la transmutación emocional? Por ahora, lo que deberíais hacer en la semana séptima es escuchar la cinta de la primera meditación del mecanismo básico un par de veces hasta comprobar más o menos cómo se hace ese mecanismo, que te resulte natural seguir las instrucciones de la cinta. Y después pasas a la transmutación progresiva, ¿ok? Y haces la transmutación progresiva entera, que son unos 20 minutos al menos 2 veces. Puede ser 2 días seguidos. No dejes más de una distancia, no dejes más de un día de distancia entre las 2 sesiones de transmutación progresiva, porque cuanto más frecuencia metas, pues más rápido aprenderás. La idea es empezar a distinguir todas las emociones, conectar con todas las emociones. Una vez conozcas el mecanismo, ya puedes elegir qué es lo que vas a hacer. Si vas a transmutar una emoción específica, pues lo que tienes que hacer es hacerlo pues a lo mejor 1 o 2 veces por semana, centrarte en la que más carga tenga. Lo que yo te recomiendo es que pases a una transmutación diaria, generalmente por la noche, porque es lo que nos hará utilizar los eventos del día para detectar qué emociones tenemos que trabajar. Simplemente conectarte con las emociones que te mantengan atrapado en esos eventos del día o que los eventos del día te hayan despertado,
puedes preguntarte directamente qué estás sintiendo y detectarlo. Esto es más difícil porque te tienes que familiarizar mucho con las emociones. O lo que puedes hacer es, una vez te aprendas el orden de las emociones y sepas distinguirlas, repasar tu cuerpo a ver si algo que ha pasado en el día lo tienes asociado con alguna de esas 8 emociones y básicamente meditar emocionalmente en esas emociones. Y por último, si queréis solucionar algún problema concreto, ya sabéis que podéis intentar analizar las emociones que hay en torno a ese problema, que es lo más difícil porque normalmente las emociones se están solapando unas a otras, ¿ok? Entonces, esto es básicamente cómo vamos a trabajar. Esta semana empezáis por el mecanismo básico hasta que lo aprendáis. Después probéis la transmutación progresiva para familiarizaros con esas emociones. Y ya cuando practiquéis por vuestra cuenta e incorporéis la meditación emocional a vuestra práctica, utilizando el diario que os facilitaré la semana que viene, lo que podéis hacer es elegir un método para meditar a diario emocionalmente, como por ejemplo la transmutación diaria, o simplemente reservar un par de huecos a la semana para hacer una sesión ya más en profundidad, solucionando problemas concretos o limpiando gran parte de una emoción específica.